¿Me oyen? Sí, muy bien. Muchas gracias, compañeros. Bienvenidos a todos. El comité que están apoyando el caso de los 43 aquí están presentes con su bandera y todo, y estamos muy agradecidos que todos ustedes llegaron aquí a la Universidad de Chicago, están en su casa. Estoy hablando por el Centro Friedrich Katz de Estudios Mexicanos. Algunos de nosotros ya extrañamos mucho al profesor Katz. También el Centro de Posen de los Derechos Humanos. Y nos reunimos nuestros esfuerzos para organizar este evento, para traer la periodista Carmen Aristegui aquí a Chicago. Ahora voy a dar el micrófono al profesor Emilio Curi para explicar lo que vamos a tener esta noche en este evento. Y bienvenidos todos en el frío, buscando el edificio, sí llegaron. Gracias. Bienvenidos todos, amigos y amigas. Como dijo Susan, es verdaderamente un gran placer para nosotros poder abrir las puertas de la universidad, no solo a los que habitualmente las recorren, nuestros alumnos, nuestros profesores, sino también a tantos de ustedes, compañeros de la ciudad de Chicago, mexicanos, amigos de México. Es un esfuerzo que nosotros queremos profundizar para que las barreras que normalmente separan los espacios universitarios de reflexión y las comunidades, en este caso la comunidad mexicana en Chicago, se vayan reduciendo y finalmente eliminando. Unas palabras entonces nada más para presentar a alguien que todos ustedes ya conocen y que sirvan de introducción a su conferencia. La construcción de una democracia representativa y de gobiernos responsables que rindan cuentas más o menos claras sobre sus actividades es un proceso arduo y continuo que en México apenas da inicio y que no tiene ninguna garantía de triunfo. Son muchos los déficits y aún mayores los retos por vencer. Uno de ellos, sin duda no el único, pero sí imprescindible, es y tiene que ser el desarrollo de un periodismo libre y vigoroso que informe, cuestione e investigue en defensa de los legítimos intereses de la ciudadanía en general. Sin un periodismo como este, la gente está sin duda condenada a vivir a ciegas, arriada y manipulada por sistemas de mercadotecnia y propaganda cada vez más sofisticados. México ha avanzado algo en este camino, pero muy poco, pues los espacios abiertos son escasos, los recursos faltan y tanto las mieles del chayote como las espinas del garrote y el atole de la publicidad pagada a los medios siguen formando parte integral de la canasta básica del periodismo mexicano a comienzos del siglo XXI. Es lamentable, pero es cierto. El Internet, como ustedes saben, ha generado algunas nuevas posibilidades prometedoras, pero hasta ahora muy desiguales y de alcance limitado. Y aunque la prensa tradicional, en su decadencia, ha venido abriendo poco a poco algunas ventanas, aún allí el periodismo de investigación destaca por su casi total ausencia. México es todavía en buena medida un país de pobres, en el cual la televisión y el radio ejercen un poder avasallador. Y en esos medios los espacios de análisis crítico, de información confiable e investigación a fondo casi no existen. Es en esos medios, creo yo, en donde se da la batalla más clara por forjar un debate democrático. Y es por tanto allí donde los intereses empresariales y los de las cúpulas gubernamentales procuran aplicar los controles más drásticos. En esta lucha contemporánea,
creo que todos estarán de acuerdo conmigo, sobresale la aguda labor periodística de nuestra invitada de hoy, Carmen Aristegui. En la televisión, pero también mucho en la radio comercial, ha pugnado por un periodismo dinámico, directo y sin concesiones, impulsando además labores de investigación periodística de gran alcance. Durante años de trabajo en estos medios, su voz contestataria ha enriquecido notablemente el debate democrático en México, y la enorme popularidad de sus programas refleja el reconocimiento por parte de la gente a pie del valor y la importancia de sus interrogaciones. Esa determinación, lo sabemos todos, también le ha traído conflictos, hostilidad e intentos de censura provenientes de diferentes cuarteles y muy recientemente, como todos sabemos, de la propia Presidencia de la República. De todo esto y demás nos hablará Carmen Aristegui esta tarde. Su conferencia, como todos saben, se titula apropiadamente México, Democracia y Libertades. Les aviso que al concluir tendremos, espero que amplio tiempo, para sus preguntas. No queda entonces sino darle una calurosa bienvenida a la ciudad de Chicago y a la Universidad de Chicago a Carmen Aristegui. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Susan. Gracias a la universidad por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. He tenido un día intenso, he tenido un día muy emocionante para mí por estar en esta universidad, con lo que significa, con lo que representa para Estados Unidos y por supuesto para México. Para mí es especialmente importante poder platicar con ustedes esta noche en un momento donde los que estamos allá y los que estamos aquí conectados con México de una y mil maneras, estamos necesitados de un balance, de una revisión de cosas y de un montón de preguntas que esta noche podemos formularnos y alimentar un debate necesario para nuestro país. Creo que la presencia de quienes impulsaron este coro del 1 al 43 es un gran síntoma de que estamos vivos, es un gran síntoma de que México, en donde quiera que se encuentre, en territorio de Chicago o en territorio mexicano, entiende muy bien lo que significa un caso como Ayotzinapa. Esa manta que está ahí atrás, ese vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un elemento que nos dice que la sociedad mexicana está viva y que no está dispuesta a olvidar y que no está dispuesta a aceptar versiones que no correspondan con la verdad. Creo que dentro de lo terrible que es la historia de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, tenemos este rasgo de luz, tenemos esta parte luminosa de quien grita y dice: esto no puede aceptarse más. Así que quiero iniciar esta conversación sumándome como parte de la sociedad mexicana y como quienes estamos aquí a esta exigencia, a este grito a las autoridades mexicanas y a la propia sociedad de nuestro país sobre los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Esta universidad, este espacio propio para el debate, para la reflexión crítica, debe empezar con cosas como esta, debe empezar por decirnos que situaciones inadmisibles para cualquier país como Ayotzinapa no pueden pasarnos por alto, no podemos dar pie a la indiferencia, al desgano o al olvido. Y esta expresión para empezar esta charla fuerte y vigorosa, contando del 1 al 43, creo que nos hermana y nos hermana para siempre como sociedad y como mexicanos. He hecho un pequeño recuento de momentos y de situaciones que han marcado la vida de México en los últimos años. Me permití hacer esta especie de cuadros subsecuentes que les iré presentando y que nos dará pie a recordar cosas que todos hemos visto y que nos llevan a los puntos más críticos de lo que ha pasado y está pasando hoy en México.
Hace algunos años estuve por aquí, tuve la oportunidad de ser invitada por esta Universidad de Chicago hace pues como unos 15 años, y lo quiero recordar no solo por el gusto de haber estado aquí, sino porque nos permite dar pie a un intento de recuento. Cuando fuimos invitados un grupo de mexicanos a esta universidad hace ya tantos años, llegamos aquí en un momento de México que nos abría expectativas importantes de cambio. Eran los tiempos de la alternancia, que parece que fue ayer, pero no, fue hace ya más de 3 lustros. En el año 2000, 2001, o el año que haya sido aquella reunión en esta universidad con gente que estaba directamente involucrada con el tema de la transición mexicana, con el tema de la alternancia mexicana, con el tema del cambio político, electoral y social mexicano. Bueno, en aquel momento, en estos mismos lugares que hoy estamos ocupando, teníamos un estado de ánimo, pues, no digo que eufórico, pero casi, un estado de ánimo de victoria social, una idea de que México había dado un paso significativo a favor de la democracia. Y sí, lo dimos. El hecho de que haya habido una alternancia política en el año 2000, vía las urnas y no las armas, vía la contienda electoral para un país como México, con 70 años de un gobierno de un solo partido, sin duda que era un gran signo de transformación político, electoral y social. En aquel encuentro, patrocinado e invitado por esta universidad, se oían voces que proponían precisamente los caminos a seguir a partir precisamente de la alternancia política. Tantos años después, nos volvemos a encontrar y estamos obligados a preguntarnos qué nos pasó. Como diría Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió Perú? Pues en qué momento se jodió México para efectos de una aspiración democrática incumplida o no cumplida a cabalidad. ¿Cuántas cosas nos han ocurrido en el camino en todos estos años en que nos vemos al espejo y decimos la transición no nos salió o no nos salió como queríamos? Hoy México no puede decir, tristemente, que es un país plenamente democrático. Tenemos elementos de transformación innegables, ha habido ciertos grados de apertura, se han logrado construir algunas instituciones importantes con más o menos eficacia en su desempeño, pero que son una nueva realidad mexicana, como el IFE, luego el INE, el IFAI, ahora el INAI, algunos organismos que teóricamente deberían ser autónomos y que permitan una nueva vida de administración pública mexicana. Hemos avanzado en algunos espacios, sí, hemos avanzado y luego retrocedido también, y en el mapa nos tenemos que decir que lo que hoy tenemos a la mesa no es lo que merece el pueblo mexicano, no es lo que empata con nuestras aspiraciones democráticas. En este recuento de los años y de los daños y de los hechos, ha habido situaciones muy delicadas y muy graves. Yo quisiera tomar algunos indicadores que nos permiten seguir pensando en la democracia mexicana, como algunas encuestas, algunas mediciones, algunos datos duros, y ahí los voy lanzando para que compartamos esta noche la reflexión. Haciendo memoria y haciendo honor y homenaje a don Pablo González Casanova, aquel politólogo y sociólogo mexicano tan querido y reconocido, aquel que escribió La democracia en México. Bueno, aquellas preguntas que hacía don Pablo González Casanova hace bastantes décadas siguen siendo vigentes para la situación mexicana. Cuando don Pablo se preguntaba si era México un país democrático y si lo era, en qué medida lo era, bueno, seguimos preguntándonos lo mismo. Seguimos con las preguntas básicas de si estamos o no en una condición democrática, razonablemente democrática, medianamente democrática, pobremente democrática, o aún a algunos en el extremo podían decir realmente estamos en una democracia, independientemente de su calidad.
Bueno, por lo pronto el desencanto es claro. Supongamos que estamos en un circuito de pobreza democrática, pero que tiene algunos aromas democráticos por este conjunto de cosas que han construido una institucionalidad, sobre todo electoral, de competencia electoral, de elecciones que pueden ser más o menos creíbles, pero que están ahí en el rango de lo que sería un país democrático. Pero al final hay un desencanto real, hay un estado de ánimo o un alma social que reclama lo que no ha sucedido, que reclama que perdamos territorio de lo ganado, que reclama el estado de cosas como Ayotzinapa y todas las demás cuestiones que hoy vamos a repasar. Una crisis de representación, una opinión reprobatoria en nuestra calidad democrática. Vamos viendo algunas cosas. Si nos vamos al Latinobarómetro del año pasado, que es una manera de acercarnos al pulso de la sociedad mexicana, vemos datos tan dramáticos como este. Esta encuesta, que como sabemos se hace en diferentes países del mundo y que nos permite no solo la medición de cada uno de los países, sino un grado de comparación, nos dice que por primera vez México está en el último lugar de la satisfacción por la democracia instalada en México. Nos han medido varias veces, no es que hayamos estado en los grandes lugares en otros años, pero esta es la primera vez que estamos en el último lugar de esta medición internacional. Solo el 19% de la población se encuentra satisfecha con la democracia en México. Y como digo, es el porcentaje más bajo entre los países incluidos. Este dato por sí mismo nos habla del tamaño del problema por el que estamos atravesando. Una sociedad desencantada, una sociedad desconfiada, una sociedad que está calificando de manera reprobatoria a la democracia en México. ¿De qué está hecho este desencanto? Bueno, de varias cosas. El principal indicador que podemos tener para hablar de este desencanto de los mexicanos y mexicanas por el tema de la democracia instalada es precisamente la propia representación de la sociedad. Esta crisis se observa no solo en las charlas de café, que continuamente abordan el tema del descrédito de los líderes políticos o de los partidos políticos o de los procesos electorales. Bueno, tenemos ahora, además de las charlas de café que se puedan compartir con familiares y amigos, estas mediciones que nos ayudan a ponerle cierta dimensión al fenómeno. Que solo el 31% de la población en México se sienta representada por el gobierno nos dice mucho. Que solo el 17% diga que se siente representada por el Congreso nos dice otro tanto. Que solo 1 de cada 4 ciudadanos considere que las elecciones son limpias nos habla de un asunto muy grave. Bueno, cambié de gráfica, pero déjenme me regreso, porque el PAI dice que 72% cree que el gobierno de Enrique Peña Nieto es poco o nada transparente. ¿Qué nos dice eso? Algo muy grave para un gobierno que no se ha distinguido precisamente por la rendición de cuentas, entre otras cosas. Este es una especie de radiografía, una especie de aproximación precisamente a estos factores fundamentales de cómo está el ciudadano y la ciudadana relacionado o en función de quienes pretendidamente la representan. Tenemos ingredientes que han alimentado este desencanto profundo, como la impunidad. Hay varias cosas que están a la mesa y que han alimentado este estado de ánimo nacional. El tema de la impunidad, que es rampante, que tristemente en casos como los que aquí hemos mencionado y seguiremos mencionando durante la charla, lo que marca la parte más grave, desde luego, es el suceso mismo, pero la impunidad en que quedan los delitos, los asesinatos, las extorsiones, los secuestros. Hay un colapso del sistema de justicia que es incapaz o inoperante para procesar el número de cosas que están a la vista de todos.
México se encuentra en el segundo lugar de impunidad a nivel mundial, según este estudio que se cita por parte de la Universidad de las Américas en Puebla, que es el estudio CSIC y que, bueno, forma parte de esta realidad mexicana. Otro tema fundamental, y aquí de manera muy viva tenemos el caso de los chicos estudiantes de Ayotzinapa, pero estamos hablando de un caso emblemático, sí, sin duda, el caso Ayotzinapa, que ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad mexicana y a nivel internacional, sin duda, pero no es el caso único, tristemente. Estamos hablando de que el caso Ayotzinapa, de otras y muchas maneras, se repite en diferentes partes del país. Estamos hablando de que, según organismos internacionales, en México se desconoce el paradero de 27,638 personas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que es finalmente un dato, que es un dato aproximado, porque parte del drama es que ni siquiera hay padrones confiables del número de víctimas, ya no se diga de los procesos judiciales para saber qué ha pasado con ellas, o de los procesos de investigación y búsqueda para saber qué ha pasado con ellas, sino ni siquiera tenemos cifras confiables. El aproximado y medianamente reconocido número de más de 27,000 personas nos habla de algo monstruoso. 73% hombres, 27 mujeres, y ocurridos el 46% en los últimos años, en el primer periodo de esta administración sexenal. Amnistía Internacional utiliza una frase cruda, descarnada, pero verdadera, cuando dice que la impunidad está prácticamente garantizada, y eso, desde luego, como sabemos, es un incentivo para que sigan ocurriendo desapariciones y delitos. La impunidad, de la que tanto hablamos siempre, es la condición fundamental para que los delitos sigan ocurriendo. Una invitación a delinquir prácticamente es la impunidad en México. Otros datos relacionados con desapariciones en México nos hablan de una franja de la población, que es la franja de los jóvenes, que el 30%, según el alto comisionado de las Naciones Unidas de reciente visita en México, diga que el 30%, o reporte, según las informaciones reconocidas por ellos, que el 30% de los desaparecidos entre 2006 y 2014 sean menores de 18 años, nos habla también de un filón de realidad muy preocupante. Ya no digamos las miles de niñas y niños y adolescentes desaparecidos y desaparecidas que pudieron ser víctimas del crimen organizado. El incremento de mujeres adolescentes desaparecidas también es espeluznante. Estremece saber que no solo no se resuelve el tema, sino que de 2012 a 2014, según las cifras del Alto Comisionado, tenemos desapariciones de adolescentes mujeres que han crecido 200%. Ponerle 98% de impunidad al tema es ponerle 100. En un país sin conflicto bélico se cometieron 151,233 homicidios entre 2006 y 2015. Está el tema de la tortura. Un país democrático, un país que se jacte de tener instituciones eficientes, transparentes, con rendición de cuentas, que son los elementos básicos de una democracia, no tiene los niveles de tortura que se registran en México. Vaya jaleo que se dio con la visita del relator de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, que llegó a México en una visita oficial, que hizo las investigaciones del caso, que entrevistó gente, que revisó expedientes, que asistió a las cárceles, que documentó situaciones y que soltó la frase de que había prácticas generalizadas de tortura en México. Se le echaron encima, de verdad, los voceros oficiosos y el propio gobierno mexicano. Que el relator especial sobre tortura de la ONU hable de una circunstancia generalizada no es que se lo haya sacado de la manga, porque suelen ser bastante rigurosos o deben ser bastante rigurosos los que emiten informes de esta naturaleza. Por lo pronto, volvemos al tema de las cifras, que no hay cifras confiables o suficientemente confiables,
Pero tomemos que la CNDH reportó 11,000 quejas entre 2006 y 2014, que la Comisión de Derechos Humanos del DF recibió 386, y ya en la suma, solamente del DF y las reportadas a nivel nacional en materia de derechos humanos y tortura, pues es muy significativo que de todas estas, que no es más que un pedazo del universo imaginable, haya habido solo 5 condenas por tortura entre 2005 y 2013. Entonces no empata la numeralia relacionada con el tema de la tortura y la actuación de la justicia frente a quejas que sí se presentaron, porque hay una cifra evidentemente oculta de aquellos que no presentan queja ni denuncia por una gran cantidad de razones, entre otras por la desconfianza misma en la propia autoridad policíaca o del Ministerio Público o de la Justicia. De las miles de quejas que ha recibido, y en ningún caso se ha emitido una sentencia de carácter penal en el ámbito de las quejas de la CNDH. Asociado a todo esto están las zonas de riesgo que las personas defensoras o defensores de derechos humanos pueden correr en un contexto de esta naturaleza. Estamos hablando de que se ha generado una alerta o una alarma, de pronto habríamos de decir, respecto a la vulnerabilidad que pueden tener no solo periodistas reportando cosas en algunas zonas de la República Mexicana relacionadas con el crimen o la delincuencia organizada o la colusión política o la corrupción, sino también a aquellas personas que se dedican directamente a la defensoría de los derechos humanos. Estamos hablando de que ha habido asesinatos de personas reportados también por el Alto Comisionado, y bueno, pues estamos viendo cómo en algunos lugares del país especialmente hay una hostilidad a aquellos que deciden salir en defensa de los derechos humanos propios y de los demás. Las cifras son bastante preocupantes y se convierte México en un país también riesgoso para quienes desempeñan tareas de defensoría de derechos humanos. Y están estas grandes historias, estos grandes asuntos vivos, estos grandes asuntos que se han convertido en el motor de la exigencia de la sociedad mexicana. No con suficiente fuerza, hay que reconocerlo, hay que decirlo autocríticamente. El caso Ayotzinapa sacó a la gente a la calle, como no salía desde hace rato. El caso Ayotzinapa nos tocó, como decía yo hace un momento, fibras muy sensibles e hizo que la sociedad mexicana, que está pasmada en muchos temas, reaccionara de diferentes maneras. El impacto, la gravedad, la sacudida que nos ha provocado la desaparición de los jóvenes estudiantes en México ha tenido también repercusión internacional. El efecto del escándalo a nivel internacional y la presión generada en las calles mexicanas, en alguna medida, son los factores que explican cómo un gobierno que se ha encargado en distorsionar los elementos de investigación y presentarnos como verdad única e histórica una versión que después fue desmontada, nos habla precisamente del grado de colusión que puede haber en un sistema en donde un asunto que debió y debe ser investigado a profundidad, que debió ser investigado de inmediato y encontrado las claves del suceso mismo y en consecuencia actuar judicialmente, ha sido procesado de tal manera que tuvo que el gobierno mexicano que aceptar la invitación o que tuvo que girar la invitación bajo presión nacional e internacional de expertos extranjeros. Sin la presencia de este grupo de especialistas internacionales, probablemente estaríamos todavía dando vueltas a la verdad histórica de Murillo Karam. Probablemente estaríamos todavía encontrando detalles de una verdad que no convence. Y no convence porque en el camino de la llegada de los expertos internacionales y de algunas investigaciones periodísticas hemos podido ver que hay algo desde la propia autoridad que está dispuesto a ocultar las claves
que están detrás del caso Ayotzinapa. ¿Qué otra cosa se puede pensar sino un interés de ocultamiento? Esta reticencia del gobierno mexicano a que los expertos internacionales tengan entrevistas directas con los militares que estaban presentes en la noche de Ayotzinapa. ¿Cuál es la justificación real, cuál es la explicación verdadera de una reticencia de esta índole cuando de lo que se trata es de saber, cuando de lo que se trata es de ver quién hizo qué y quién estuvo dónde y cuáles son las responsabilidades y qué hay detrás del caso Ayotzinapa? La duda, la sospecha, la suspicacia, la actuación gubernamental dejan todas las preguntas abiertas. Por eso se convierte Ayotzinapa en este gran caso emblemático que nos conduce a un problema sistémico en el tema de las desapariciones forzadas. Y en el camino, los hallazgos macabros de las otras fosas en Guerrero, de los hallazgos producto de la búsqueda de los familiares de los jóvenes y de otros desaparecidos que nos arrojan 70 fosas comunes descubiertas en torno a Iguala con por lo menos 100 y pico de restos humanos. Esos otros muertos que no están contabilizados en las cifras oficiales y los registros del Ministerio Público que van surgiendo en estas fosas en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Lo que muestra el estado de Guerrero a raíz de lo sucedido con los jóvenes es una realidad que, si bien es cierto, no es de hoy, sino desde hace muchos ayeres, nos vuelve a sacudir, porque fosa tras fosa tras fosa en Guerrero nos hace pensar cuántos de esos huesos son huesos de hoy, cuántos de esos huesos son los huesos de la guerra sucia. ¿Cuántos huesos están mezclados en las tierras de Guerrero? Hoy es precisamente con lo que nos enfrentamos. Si el Estado mexicano no abre de par en par la investigación a expertos independientes, nacionales o extranjeros, ese Estado mexicano o ese gobierno mexicano seguirá alimentando la suspicacia nacional de qué es lo que hay en esta historia que desde luego continúa y que no podemos abandonar. Otros casos brutales que se registran en México en estos pocos años transcurridos del sexenio actual nos hablan de cómo se ha trastocado el mundo del ejercicio de la violencia que el Estado administra en un contexto de violencia, o una espiral de violencia que ha durado demasiados años. ¿Qué nos dice el caso Tlatlaya? ¿Qué nos dice esta historia en donde 22 personas murieron? El boletín de las autoridades del 30 de junio de 2014 decía que 22 personas habían muerto en un enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes. Debo reconocer autocríticamente que los periodistas mexicanos nos tragamos el boletín y no cuestionamos un resultado tan dispar, 22-0 en un enfrentamiento. De entrada genera una duda, o debería haber generado una duda. La generó en los colegas de Squire y de la agencia AP, que dijeron, qué raro el reporte de la muerte de 22 personas en esa bodega de Tlatlaya. Y fueron a ver, como buenos periodistas, y se dieron cuenta que lo que en esa bodega había pasado no era un enfrentamiento, que había evidencia de que habían ocurrido ahí ejecuciones. El manchón de sangre en la pared a la altura del pecho de una persona era bastante ilustrativo. Eso que formó parte de una portada de la revista Proceso, que es una de las fotografías clave para entender que en Tlatlaya ocurrió una cosa distinta de la que informó la autoridad a la sociedad mexicana. Y nos habla de un montón de cosas el caso Tlatlaya. Nos habla de algo que cuesta trabajo decirlo, pero hay que aproximarse al tema. Casi podría uno imaginar una especie de modus operandi.
o de conductas repetidas del ejército o de las autoridades mexicanas que han preferido la ejecución a los procedimientos civilizados de la detención de personas que podrían o no ser parte de la delincuencia. ¿Qué nos dice Tlatlaya? ¿Qué nos dice Apatzingán? ¿Qué nos dice Tanuato? Nos dice que para una parte de la autoridad o del Estado mexicano, pues es dable eliminar gente, porque en el caso que acabo de mencionar, Tlatlaya, en el caso Apatzingán, en el caso Tanuato y en otros asuntos que son menos conocidos, quien ejerce la violencia de Estado la ejerce en estos casos sin protocolo y sin empatar con los códigos esenciales de lo que la ley mexicana indica. A un delincuente, a un presunto delincuente, primero, ¿no? Porque que la autoridad diga eran delincuentes, uno tendría que preguntar ¿y dónde estuvo el proceso judicial que lo determinó? En todo caso, pongámosle presuntos delincuentes y aún así tendría que tener una condición judicial previa para hablar de presuntos delincuentes. Pero supongamos que hay sospecha, indicios de que esas personas forman parte o formaban parte de la delincuencia. ¿En qué país vivimos en donde quien tiene las armas de su lado pueda, ya en condición de sometimiento, ejecutar gente? Que eso fue lo que pasó en Tlatlaya, sin salir en una circunstancia absurda de decir están defendiendo delincuentes porque los que murieron eran delincuentes y ya. Si la sociedad mexicana acepta esas explicaciones, vaya retroceso civilizatorio que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de que gracias a la exposición pública, en este caso del asunto Tlatlaya, gracias a que se expuso por la vía periodística internacional y luego nacional, es que se abrieron procesos judiciales en contra de los responsables del operativo de Tlatlaya. Al final se detuvo a 7 soldados, luego se liberaron a 4 y quedan 3 que están bajo procedimiento respecto al circuito castrense. ¿Hasta dónde va a llegar el caso Tlatlaya? Pues vamos a ver. Pero aquí lo que tenemos es una posibilidad para las autoridades de mentir sin que suceda nada. Más allá del caso mismo, estamos frente a una hilera de autoridades que sostuvieron una versión ante la sociedad mexicana con gran frescura y que cuando la propia autoridad, ante la evidencia periodística de que aquello había sido ejecuciones, simple y llanamente se siguieron de largo. Cada uno sigue en su puesto. Cada uno de los funcionarios y autoridades que dijo lo que dijo con el caso Tlatlaya no tuvo ninguna consecuencia. Y esa es parte de lo que pasa en nuestro país, la posibilidad de decir o hacer algo sin consecuencias mayores. Refería a Apatzingán hace un momento, que es otro de los grandes casos de los últimos años en México, en donde la versión oficial habló de fuego amigo incluso. Habló de que estas personas que fueron abatidas, por lo menos 16 ejecuciones extrajudiciales según las investigaciones de la periodista Laura Castellanos que fueron difundidas el año pasado. Bueno, la autoridad dijo que esas personas habían muerto prácticamente en un fuego cruzado en un primer momento y después que había sido un cruce de fuego amigo. Esta fotografía que es brutal, esta que es una de las fotografías que ilustra cómo estas personas que estaban ahí, quien quiera que fueran, autodefensas o cercanos o no al grupo delincuencial de la zona, quien quiera que haya sido este grupo de personas, es evidente que estaban absolutamente indefensas frente a la acción de una pistola o de un arma de fuego. Esta familia que finalmente murió forma parte de estas ejecuciones extrajudiciales, docenas de heridos y varios detenidos al final de cuentas. El reportaje y la investigación periodística de Laura Castellanos que retomamos y subimos a nuestro sitio de internet que llamamos Fueron los Federales,
nos habla de cómo la inclusión de los agentes federales en este operativo fue revelada después y nunca reconocida por las autoridades, con 39 testimonios que tuvieron que ser anónimos para proteger a esas personas. Bueno, se describió y se reconstruyó la escena o las escenas en donde se hablaba con mucha nitidez de cómo fueron disparados, cómo fueron activadas las armas y disparado contra civiles desarmados. Esta historia de Apatzingán hizo que finalmente el comisionado enviado por el presidente de la República a Michoacán pues saliera de este ejercicio, pero no se recompusiera tristemente la realidad en esta zona de la República Mexicana. Tenemos casos que son menos conocidos, que por cierto forman parte del último informe de Amnistía Internacional, en donde colocó Ayotzinapa y el caso de Ciudad Cuauhtémoc como dos casos que nos llevan a un fenómeno de desapariciones forzadas. El caso Ayotzinapa, que es conocido nacional e internacionalmente, o el caso de Ciudad Cuauhtémoc, del que prácticamente no se habla, a pesar de que tenemos a 1,698 personas desaparecidas en Chihuahua en general, y en el caso de Cuauhtémoc, un fenómeno de una pequeña localidad, de un solo municipio, donde han desaparecido 351 personas. Y de un asunto de estas dimensiones, del que se habla poco en la prensa mexicana e internacional. ¿Qué sucede con una herramienta fundamental de una democracia? Ahora que estamos haciendo este recuento general de temas que nos conducen a preguntarnos de qué calidad o de qué tamaño es la democracia mexicana. Un elemento fundamental tiene que ver con la posibilidad de decir, de informar, de investigar y con el derecho a saber de las audiencias, del público y de la sociedad. Y aquí tenemos también problemas serios en nuestro país. Ciertamente hemos vivido procesos en los últimos lustros de apertura en la prensa, en alguna parte de la prensa. Ciertamente no estamos como en los años 60 o no en todas las dimensiones, aunque en algunos casos sí tiene un olor dinosaurico la actuación de la autoridad contra los periodistas, no lo digo de lejos, pero hay también digamos, este contraste de algunos espacios que se ha logrado abrir, otros que estando abiertos son cerrados, y en la mezcla un panorama no a la altura de lo que una democracia requiere en materia de libertad de expresión. Empezando por los periodistas asesinados, que eso es lo primero que hay que decir y lo primero que hay que colocar como el gran asunto en México y en libertad de expresión. Que tengamos entre 90 y 100 comunicadores asesinados en 3 lustros y estos asesinatos probable o muy probablemente relacionados con la labor periodística es el dato crucial. ¿Cómo se concentra esta incidencia de asesinatos de periodistas en Chihuahua, en Tamaulipas, en Veracruz y en Oaxaca? Nos habla de problemáticas regionales muy importantes. Esta gráfica nos habla, por ejemplo, del número de homicidios de periodistas por sexenio. El primer cuadro corresponde al sexenio de Vicente Fox, un disparo en el caso del gobierno de Felipe Calderón y las cifras que artículo 19 reconoce en estos 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. En los 3 periodos lo que ha prevalecido es la impunidad. Más allá de lo numérico, que es importante, lo que hay que decir que en los 3 periodos registrados el tema de la impunidad y de los asesinatos que quedan sin esclarecerse, pues es la marca de México. Artículo 19, que se dedica a documentar casos y a exponer informes de esta naturaleza, nos habla de que cada 26.7 horas se agrede de alguna manera a un periodista en México, que se han duplicado agresiones y que en su informe llamado Estado de Censura 2015, el del año pasado, pues se han documentado 326 ataques contra periodistas y medios de comunicación.
En la revisión caso por caso que hace artículo 19, nos habla de 48% que son responsabilidad de alguna autoridad o de funcionarios. Estamos hablando de agresiones también a plataformas digitales y ataques que se han realizado también en el mundo cibernético y digital. En el tema estructural, revisando la democracia en México y tocando un factor fundamental para la democracia, que es la libertad de expresión, está este diseño que en nada ayuda a la vida democrática y que ha prevalecido a pesar de la alternancia y a pesar de las reformas legales y a pesar de una ley de telecomunicaciones y a pesar de que se acaba de licitar una tercera cadena que vamos a ver cómo funciona para la competencia mediática. En este momento lo que prevalece es la conducta duopólica en la televisión. Veremos qué pasa con la tercera cadena, esperemos que no se convierta en un triopolio, sino que sea algo de competencia que permita abrir y oxigenar el espacio del medio de comunicación más poderoso, más influyente, al que más accede la población masiva en México, que es la televisión. Por lo pronto, tenemos este modelo muy a la mexicana, bueno, no, en realidad hay modelos hiperconcentrados en América Latina, pero que son propios de los regímenes autoritarios de la región, en donde siempre es mejor tener concentrado el poder para poder tener herramientas de control social más eficaces. La pluralidad, la dispersión de medios o la diversidad de medios favorece, desde luego, la vida democrática, pero no favorece el control político desde la lógica autoritaria. Por eso hay tanta concentración de medios en América Latina, a pesar de que ha habido muchas reformas en el camino en los últimos años, sobre todo en esta última fase, donde hemos visto que América Latina ha tenido varias reformas de medios. Hablando de México, bueno, pues la televisión abierta se reparte básicamente en dos, como sabemos. Las audiencias de todo el país están concentradas en un modelo de televisión que no es precisamente el que quisiéramos para una vida democrática, con sistemas noticiosos que reservan cosas, digámoslo suavemente, con concentración de grupos radiofónicos en donde el 70% de las estaciones concesionadas en el país están en manos de solo 10 grupos, en un país de 119 millones de personas. Y que también es un gran tema, en este rompecabezas que les propongo esta noche para pensar. ¿Cuáles son otros factores que afectan seriamente la libertad editorial, la libertad de expresión y los diseños editoriales de nuestros medios de comunicación? El dinero. El dinero, no por el dinero mismo, no es una satanización al dinero, es una revisión crítica de cómo se usa el dinero, en este caso el dinero público. Hay una larga tradición en México respecto al uso de dinero público, y aquella frase histórica de López Portillo de no pago para que me peguen, bueno, viene que ni mandar a hacer para este capítulo de la plática. El no pago para que me peguen era ese reclamo que hacía López Portillo, aquella prensa que intentaba ejercer un poco de crítica o la crítica al gobierno priista de aquellos años. Significaba que yo te estoy dando dinero del gobierno para pauta publicitaria, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me tratas así? En pocas palabras. Bueno, eso no ha cambiado. O sí ha cambiado tal vez en el volumen de recursos públicos destinados a los medios de comunicación en México. Enrique Peña Nieto es producto de varias cosas. Una principal, la actuación mediática a su favor en la construcción de su candidatura presidencial. No podemos imaginar que un político, un gobernador mediano, un gobernador que nunca tuvo grandes luces, un personaje, bueno, hola Enrique. Te pones un poco mal. Bueno, hablando de un cierto presidente en el poder
y del uso del dinero público, que es nuestro al final de cuentas, y cómo incide esto en la vida mediática mexicana. Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando llegó a la presidencia Peña Nieto, prometió varias cosas. Hizo una especie de decálogo de una presidencia democrática. En algo que quería, bueno, en algo en lo que quería, con lo que quería generar cierta empatía con la sociedad mexicana y desde luego medio enfrentar las críticas que se desarrollaron durante su campaña del tipo de candidatura que fue, del tipo de padrinazgo que lo acompañó, de la inversión política que hizo la principal televisora del país en su persona. Enrique Peña Nieto no pudo llegar a la candidatura presidencial del PRI sin la inversión directa, políticamente hablando, de la principal televisora de este país. La sobreexposición mediática y la colocación y posicionamiento de Enrique Peña Nieto en los medios más poderosos de este país fueron la puerta que abrió el regreso del PRI a la presidencia de México. Un elemento, no el único, un elemento muy importante tuvo que ver con el dinero que corrió precisamente para el posicionamiento de esa candidatura. Cuando llega Peña Nieto a la presidencia, promete en ese decálogo por una presidencia democrática, en su tercer punto, regular, reglamentar, ordenar, quitarle discrecionalidad al uso del dinero público en la publicidad gubernamental para los medios o en los medios de comunicación. Una promesa que nunca cumplió. Y no la cumplió porque nadie le exigió que la cumpliera, empezando por la oposición, que tampoco está muy interesada en que ese elemento se regule o se democratice, porque no hay partido ni gobierno que no haga uso del dinero público cuando llega al poder, de esa manera. Pagar para que no me peguen, o pagar para que no me peguen tanto, o pagar para que mejor omitan tal o cual información, o pagar para tener una relación más tersa con el mundo mediático. La publicidad oficial y la censura indirecta y la modulación de las líneas editoriales en buena parte de la prensa mexicana corre por los millones de pesos presupuestalmente asignados a la publicidad oficial en todos los sectores. Aquí vemos esta grafiquita que nos ayuda pues a ilustrar este comentario. Entre 2013 y 2014, Enrique Peña Nieto gastó más de 14,663 millones de pesos en publicidad oficial. Vicente Fox en 2001 gastó 3,495. Felipe Calderón gastó 5,261 y solo en 2013 Peña Nieto gastó 7,119. En el tramo 13-14 gastó 14,000 millones de pesos en publicidad oficial. Así que este tema, repartido de forma discrecional en los medios de comunicación, nos puede abrir la ventana para entender por qué una buena parte de la prensa mexicana o de los medios de comunicación puede tener tal o cual línea editorial. ¿Cómo se puede pretender un sistema mediático independiente y crítico cuando un factor de esta naturaleza y de tal potencia está circulando de manera permanente en las estructuras de decisión de los medios de comunicación? ¿Cómo se puede lograr un periodismo sano, vigoroso, independiente, fuerte, frente al poder político si hay un río de dinero que corre de manera discrecional? ¿Qué capacidad de maniobra tenemos los periodistas frente a estructuras mediáticas que están impactadas por cantidades millonarias distribuidas de forma discrecional? Esa es una realidad que hay que decir en voz alta, que luego cuesta, porque evidentemente no es algo que quiera escuchar el mundo mediático tampoco, porque hay una gran conveniencia y una gran cantidad de dinero que circula de esta manera, y por eso nadie está interesado en que el punto 3 del decálogo de la presidencia democrática se cumpla. Ni presidencia,
ni gobernadores, ni políticos, y me temo que tampoco los medios o quienes dirigen a los medios, porque hay un gran beneficio distribuido en esa cúpula de poder político y mediático en nuestro país. Y mientras eso ocurre, la víctima principal de este panorama es la audiencia. Son los ciudadanos, son los que deberían recibir más información, más debate crítico, más elementos para saber lo que pasa en la sociedad y en la realidad mexicana. Este factor, pues es un factor que nos ilustra el tipo de cosas que no hemos podido resolver en esta trompicada transición y larguísima transición a la democracia mexicana. Ya me voy. Y yo ya me voy, con esta me despido, en pocas palabras. ¿Quieren que les platique de la Casa Blanca o ya me voy? Porque mejor lo dejamos para las preguntas y respuestas, ¿qué les parece? Esta historia, bueno, ya se imaginarán que me cruza de lado a lado y que es un capítulo que no quiero decir que sea el más importante del planeta, pero como me tocó a mí, pues ni modo, querría compartirlo con ustedes, que habla también del tipo de asuntos que siguen pasando en la realidad mexicana. Y digo siguen porque la conducta autoritaria de los radiodifusores y de la Presidencia de México, que hizo lo necesario para sacarnos del aire el año pasado y crear las condiciones para que no regresemos al aire, no sé si hasta que se acabe este sexenio, pero por lo pronto estamos fuera del aire de la radio mexicana, ilustra muy bien el techo de cristal, el tope al que puede llegar un grupo de periodistas que en este caso presentó una investigación de esta naturaleza que tocó de frente, con claridad, con datos duros, con investigación seria, un asunto crucial que tiene que ver con los beneficios que se obtienen todos los días por parte de la élite política mexicana y desde siempre a partir precisamente del propio ejercicio de poder. ¿Qué cosa es sino eso? El hecho de que el presidente de México y su familia estuviera en posesión, y digo estuviera porque creo que ya no van a ir, pero estuviera en posesión de una casa de estas dimensiones que resultó estar a nombre en el registro público de la propiedad de un contratista de su gobierno. El hecho de que el señor Juan José Hinojosa, dueño del grupo IGA, la matriz de un grupo de empresas dentro de las cuales se encuentra una inmobiliaria, que es la inmobiliaria a nombre de la cual se registró oficialmente la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, nos habla del tamaño de la impunidad. Hacer eso, poner a nombre del contratista o que quedara a nombre del contratista una casa de estas dimensiones, que no ha podido ser explicada y creo que no la va a poder explicar nunca a cabalidad Enrique Peña Nieto, a menos que cuente la verdad. Que esté a nombre de un contratista nos habla de que la clase política piensa que nunca van a ser investigados, porque la impunidad es tan grande que es difícil que alguien los investigue, casi imposible. Si algún lunático lo hace como nosotros, vaya consecuencias. Y eso es parte de lo que hoy tenemos que ponernos enfrente en nuestra realidad. Que un grupo de periodistas investigue el ámbito patrimonial de un presidente es elemental en una democracia. Que nos suene tan extraño y que cause tal agresividad contra los periodistas en México nos habla de que eso no es normalidad democrática. La normalidad democrática nos diría que los presidentes, los secretarios de Estado, los funcionarios están bajo la lupa de la sociedad y de la prensa. Eso sería la normalidad democrática. Que sea una rara avis, que se haga una investigación periodística que exhiba una cosa así, bueno, nos habla de que efectivamente hay tramos largos todavía por caminar a favor de la democracia en México. Estamos frente a un caso de censura en contra de este grupo de periodistas que salimos de MBS. Estamos frente a un asunto que también es emocionante, dentro de las cosas que pasaron el año pasado, que sucedieron a raíz del reportaje de la Casa Blanca y de nuestra salida de la radio. Hay cosas oscurísimas y hay cosas muy luminosas, y me quiero quedar con esta segunda parte para ir cerrando esta conversación y abrir el espacio para sus opiniones y preguntas.
El hecho de que una parte de la audiencia de ese programa de radio, cuyo equipo de investigaciones hicimos el reportaje de la Casa Blanca, haya decidido ir a la justicia y haya promovido recursos de amparo, no solo es emocionante, sino es otra muestra de que hay una parte de México que está viva, que está decidida a recorrer caminos a favor de la justicia, en contra de la impunidad y a favor de la democracia. Esos recursos de amparo que se presentaron por parte de una buena cantidad de radioescuchas y de la sociedad mexicana en estos tribunales especializados que batearon los recursos de amparo de las audiencias en su mayoría, pero que quedan algunos vigentes o algunos que todavía no resuelve la propia autoridad porque fueron recurridos, es la expresión más clara de cómo una sociedad puede manifestarse, además de su reclamo en las calles, además de su postura crítica sobre los sucesos, dar un paso adicional y decir: voy a un tribunal y presento individualmente un recurso de amparo contra esa conducta de un grupo radiodifusor que fue instrumento de la censura política. Es muy emocionante, muy importante, muy de destacar, muy de celebrar, de pasos que la propia sociedad está dando en ese sentido. Nosotros como periodistas intentamos hacer lo propio con nuestro propio recurso de amparo. Se abrió un proceso judicial sumamente interesante. Mis abogados Javier Cortina y Javier Quijano presentaron un recurso de amparo muy interesante que merecía vivir ese juicio, desde luego, pero que fue aniquilado. Ni ganamos ni perdimos el juicio, simplemente mataron ese juicio porque el juez que nos tocó en suerte, un juez joven, el juez Fernando Silva, admitió el amparo, que era un hitazo, nos dio una primera suspensión, nos dio una suspensión definitiva, fue apuntando a darnos la razón y en ese momento fue que se activaron las alertas o las alarmas de la propia industria de radio y televisión al ver la posibilidad de que un grupo de periodistas censurados y echados del aire de la radio pudieran regresar al aire por la vía judicial. Se les pararon los pelos de punta e hicieron lo necesario para que ese juicio que iba encaminado a resolver vía este recurso, si los empresarios de la radio, en este caso instrumento de la censura, debían ser considerados como autoridad, porque el punto es que los empresarios de la radio y la televisión no solo son empresarios y tienen derecho a hacer negocio en un modelo como el que tenemos vigente en México, sino que son empresarios que además de hacer negocio en su derecho, son la representación del propio Estado, porque es una concesión de un bien de la nación. El espectro radioeléctrico es de nosotros. Los empresarios de la radio y la televisión son dueños, sí, del escritorio, de la silla, del edificio, de la inversión financiera, del micrófono, pero no son dueños ni del espectro, ni de la libertad de expresión, ni del pensamiento de los periodistas, ni mucho menos de la sociedad. Eso es lo que estaba en el trasfondo de ese juicio de amparo, en donde los periodistas fuimos ante la justicia para decirle al juez Silva: los señores de MBS, dentro de la serie de pretextos que pusieron para echarnos del aire, impusieron nuevos lineamientos editoriales distintos al contrato vigente, en donde con un código de ética desarrollamos durante 6 años un programa con libertad editorial. ¿En dónde demonios cabe la posibilidad de que un grupo radiofónico que firmó un contrato vigente en esos términos pueda cambiar algo esencial como el modelo editorial y cambiar un modelo de libertad editorial por nuevos lineamientos editoriales que publicaron de censura y control editorial y que nos dieron pie a ir a la justicia para decir: no los aceptamos? Los periodistas no aceptamos que los empresarios censuren por escrito y publicado la tarea de los periodistas en la radio. No es su facultad,
están atentando contra la Constitución y el artículo 6 y están atentando contra los derechos fundamentales de los periodistas y su libertad de expresión y están atentando contra el derecho de las audiencias a tener un periodismo con estas características. Ese era el corazón de un juicio de amparo que en manos de este juez joven enrutaba las cosas a darnos la razón. Y la razón significaba que los concesionarios y sus derechos empresariales que existen y que deben ser respetados y su libertad programática que existe y debe ser respetada, no pueden ser factor para justificar la censura, el control editorial y echar indebidamente a un grupo de periodistas que habíamos realizado trabajos de investigación periodística como la Casa Blanca. Ese juicio de amparo fue aniquilado con una queja. En ningún lugar del mundo se puede matar un juicio avanzado, en curso, con una queja emitida o promovida por el propio grupo radiofónico y resuelta por un tribunal de consigna de 3 magistrados que francamente son indignos de su condición, y con una sola queja en contra de la admisión del juicio, ese juicio lo desaparecieron del mapa. Es evidente que la propia industria de radio y televisión vio con gran preocupación que ese juicio prosperara y que unos periodistas pudiéramos obtener una victoria judicial y regresar al aire por mandato de un juez. Eso hubiera sido absolutamente un hitazo y un avance muy notable en favor de los derechos de los periodistas. Hubiéramos logrado un caso en donde los periodistas, con la herramienta judicial, nos pudimos haber defendido de la censura. No lo permitieron, no lo aceptó el establishment mediático y mucho menos político en México. Eso también nos habla de la calidad democrática de nuestro país cuando de libertad de expresión se trata y cuando de herramientas de la justicia se trata. Estamos frente a un caso de la casa, que nos ilustra con mucha claridad las taras políticas y culturales que prevalecen en México y que desde luego están asociadas a una conducta en donde no es admisible todavía en México que los periodistas lleguemos a ciertos niveles. Podemos decir que ha habido apertura opinativa, que se dicen más cosas que antes en la radio y la televisión, cosa que es cierta, pero hasta un cierto punto que no trastoque el statu quo esencial. Cuando se toca la línea de flotación de un gobierno de la República en donde una cosa de este tamaño no se puede procesar apropiadamente y la rendición de cuentas brilla por su ausencia, hablamos de la calidad pobre de la democracia mexicana. Estamos en esta parte final con las preguntas obligadas. Digamos que con un panorama como este dan ganas de un golpe de timón, dan ganas de que algo sacuda a México. Y uno dice, ¿pero qué más puede pasar en México si tenemos Ayotzinapa, si tenemos casos tan graves como los que aquí hemos relatado y los que nos faltan? ¿Qué necesitaría México para una sacudida propia que le haga o nos haga tomar conciencia de que sin un nivel de exigencia más alto por parte de nosotros, lo que aquí hemos recorrido a lo largo de esta charla seguirá ocurriendo? No hay democracia posible en México, en ningún lugar del mundo, pero no hay democracia posible sin el ingrediente ciudadano, sin nuestra presencia real, sin un nivel de organización ciudadana, de rendición de cuentas y de una cultura por la democracia que nos falta trabajar. ¿Cuántas cosas debemos, podemos y estamos obligados a hacer a favor de la democracia? Nos lo debemos preguntar sin la menor duda hoy en día en Chicago y en México. ¿Cuántas cosas nos faltan por hacer? ¿Cuántos gritos nos falta por dar? ¿Cuántas tareas y horas de organización nos falta por hacer? Todo eso es parte de lo que nos tenemos que estar preguntando cuando de la democracia en México hablamos. Me gusta esta frase que le robo a Carlos Castresana. Bueno, no lo robó porque estoy citando a Carlos Castresana, el juez de la Audiencia Nacional de España, que como saben fue responsable de la CICIG en Guatemala, y que en una charla con él
en un programa de televisión me describió cómo funciona este organismo internacional en Guatemala, que ha trastocado los ejes de la justicia y de la rendición de cuentas en este país, un país que ha vivido lo indecible en materia de derechos humanos, que vivió un conflicto interno que dejó 300,000 muertos en el camino durante varios años, fundamentalmente indígenas, y que en un grado extremo de inoperatividad judicial aceptó la intervención internacional a través de este organismo de la CICIG. Bueno, Guatemala ha dado un giro muy importante y muy interesante que esperemos resulte para bien en la modificación de sus estructuras judiciales. Hoy tenemos a un presidente saliente como Otto Pérez Molina en un proceso judicial en Guatemala. Trompicado y difícil, pero se abrió la puerta a procesos judiciales a Ríos Montt, el dictador, cosas que son inimaginables en ciertos circuitos como México. Castresana me narraba sobre la mecánica de operación de CICIG y me gustó esta frase para cerrar mi plática: el miedo tiene que cambiar de bando, y se refería a lo que en Guatemala pasó precisamente sobre una sociedad que empezó a tomar conciencia de la importancia que tenía su expresión crítica y su presión frente a la élite política. Lo que vimos en el último tramo del año pasado para acá, de un presidente como Pérez Molina, militar, parte de una estructura dictatorial que tuvo Guatemala, que incursionó en el mundo democrático y que ganó la presidencia. El hecho de que Guatemala haya tenido las herramientas judiciales y la condición social exigente hizo que un personaje como Pérez Molina, por conductas relacionadas con la corrupción, pero que comparadas con algunas que conocemos en México parecían bebé de pecho, está en la cárcel, en un proceso judicial abierto. El miedo tiene que cambiar de bando es una buena frase que nos tendríamos que decir nosotros, porque se refería a Carlos a cómo un país que tiene, ¿qué?, 14, 15 millones, espero no equivocarme, de habitantes, logró dar un giro, está logrando dar un giro en este sentido de rendición de cuentas. ¿Qué tendría que pasar en un país como el nuestro, que tenemos 119 millones de personas y una élite política de este tamaño? La balanza está de nuestro lado y tenemos que hacer valer precisamente derechos, exigencias y libertades. Con esto me despido esta parte de la conversación, abriendo la puerta a oírlos a ustedes, a compartir ideas, a compartir reflexiones y a intercambiar puntos de vista en una noche como esta, en esta universidad. Gracias por la invitación y un abrazo.